César, ¿qué equilibrio encontrás vos para hacer una buena lectura y no desechar la Biblia no sé, de nuestro diario vivir, para hacer una lectura diaria y no desecharla por tantas contradicciones que tiene la Biblia, las diferentes interpretaciones que se hizo al texto y se obligó a a la gente a hacer cosas que hoy no son aceptables? Se llevó también con la interpretación de la Biblia a matanzas, a guerras, a persecuciones, utilizando el texto bíblico. ¿Cómo concilias eso? Y también la otra parte de un tipo que estudia no solamente la Biblia, sino los libros de historias, los últimos hallazgos arqueológicos, la lingüística, con toda la renovación que trajo acerca del texto, mirarlo de un lado más crítico al texto bíblico, y quedarse en ese lugar. ¿Cómo conciliar y tener los dos en una balanza? Saber que hay que ser crítico, pero también cómo conciliar todas esas partes que están todo contradecida dentro de la Biblia y llevar un equilibrio. ¿Cómo haces? Yo creo que lo primero que hay que hacer, creo yo, a alguien se le pueden ocurrir otras cosas, pero a mí se me ocurre que lo primero que hay que hacer es botar todos los mitos que nosotros hayamos afirmado sobre la Biblia. Como por ejemplo, la Biblia se interpreta a sí misma. Eso no existe. Eso no existe. Eso es un mito que lo enseñan en todos lados. No, la Biblia se interpreta a sí misma. O sea, ese versículo que no entendiste, tienes que buscar el versículo que le arroje luz a ese versículo. Ok, hasta cierto punto, cuando uno hace una cosa temática y uno tiene que tomar de distintos lugares, puede que sea, pero uno no puede llegar y desconocer de que el versículo sigue siendo oscuro. Entonces, no es que la Biblia interpreta a la Biblia, porque lo que quiso decir Marcos es distinto a lo que quiso decir Juan, estos evangelios. Es distinto. La gente ve que es todo una cosa junta, pero no, es distinto. Entonces, quitarnos ese mito de un lado. Quitarnos el mito de la Biblia inerrante es súper importante. Eso de que tiene que ser de una forma, tiene que ser así, es inerrante, no se contradice. Hay distintos niveles de inerrancia. Hay mucha gente que propone un nivel mucho más saludable y que dice, no, es inerrante en cuestiones de fe, o es inerrante en cuestiones de salvación. Ok, está bien, pero básicamente es un mito porque te obliga a hacer un ejercicio mental forzado. Porque tú estás viendo una cosa que se contradice con la otra y tienes que autoconvencerte que en realidad no hay contradicción, sino que es contradicción aparente. Que si tú ves la contradicción, a lo mejor te falta oración. Que si tú ves la contradicción, a lo mejor te falta estudiar. Y si tú ves la contradicción, que ese calladito hermano un rato, ya el Espíritu Santo le revelará. Con ese tipo de cuestiones uno se queda sin la respuesta y se queda con un cargo de conciencia súper fuerte porque finalmente te sientes insuficiente. Entonces, si nosotros quitamos todo eso y entendemos que la Biblia es el testimonio de cómo una comunidad específica, el pueblo de Israel, se relacionó con su creador y cómo fue respondiendo a los distintos desafíos de la historia a través de esa fe, entonces uno le da mucho más lugar a la cuestión humana. Y uno logra entender que las matanzas, primero, todos los pueblos de la antigüedad que quisieron abrirse paso, cometieron matanzas. Que todos hicieron esas matanzas en nombre de sus dioses. Porque es una cuestión tribal. Tú te vas a meter a la guerra y no solamente es el rey X contra el rey Y, sino que es el dios X contra el dios Y. Es así funciona. Entonces, si tú eres derrotado, es como si tu Dios fuera derrotado. Y eso, de hecho, en el texto bíblico trajo mucha creatividad teológica, porque cuando Babilonia, por ejemplo, destruye Jerusalén, lleva cautivos a todos, ¿qué quiere decir eso? Se preguntaron los sabios de ese momento, ¿qué quiere decir? ¿Que Marduk es más poderoso que Yahvé? Y comenzaron a pensar, no es eso. Dios nos está disciplinando. Y entendieron el exilio como una disciplina divina. Y eso les ayudó a mantener la fe durante todo ese tiempo y a reformularla. Porque entendieron, o de otra forma,
lo que estaba ocurriendo, pero como una disciplina personal, algo que le estaba pasando a ellos. Entonces, si uno entiende cómo es que se mueve cómo se mueve el mundo antiguo, cómo es que el mundo antiguo comunica sus narrativas, sus ideas, entonces uno tiene más posibilidades de estar en contacto con la parte humana de eso que uno está leyendo. Y al estar en contacto con la parte humana, uno se da cuenta que a veces uno se contradice, o uno dice una cosa, la otra, hay distintas visiones sobre un mismo tema, y uno puede hacer la paz con eso. Pero si uno piensa que la Biblia es un rompecabezas en donde cada pieza tiene que calzar perfecto, uno puede vivir con esa ilusión hasta que la evidencia te golpea en la cara y te dice, no, acá hay cosas que se contradicen, acá hay cosas que no calzan, acá hay cuestiones que, ¿cómo lo explicas? Y tienes que hacer una gimnasia hermenéutica para poder explicarlas. Cuando es mejor decir, sí, aquí hay una tensión, hay una contradicción. Está bien, vivimos con tensiones y contradicciones. Lo que pasa es que como occidentales nos cuesta vivir con tensiones, preferimos vivir con certezas. Esto es así y no es así. Pero a veces en el texto es lo uno y lo otro simultáneamente. Y eso es lo que no logramos conciliar. Por eso que a veces las teologías sistemáticas resuelven un problema porque ordenan muchas enseñanzas, está muy bien eso, pero también crean un poco un problema, sobre todo las sistemáticas más tradicionales, porque esconden el elemento de tensión, el elemento de contradicción en el texto que existe, que está ahí. Y hay que ser honestos y decir, ahí está, observémoslo, hagamos la paz con eso. Hagamos la paz para que podamos extraer la enseñanza teológica que el texto quiere decirnos. Y no andar preocupados de que si el relato es estrictamente histórico o si cómo interpreto el hallazgo arqueológico de tal lugar para confirmar lo que dice la Biblia, porque así lo hicieron los primeros arqueólogos. Los primeros arqueólogos que comenzaron a excavar en Medio Oriente, encontraban algo y decían, esto confirma lo que dice la Biblia. Resulta que en el tiempo iban hallando más cosas y se dan cuenta cómo lo hago conciliar, porque esto contradice lo que dice la Biblia. ¿Cómo le hago para...? Y entonces la cuestión se tuvo que profesionalizar de una mejor manera, dándose cuenta que no puedes ir a meter una pala en ese lugar pensando de que es simplemente para comprobar lo que dice el texto, sino es que el texto dice una cosa, los hallazgos dicen otra cosa, y puede que haya tensión. Y hay tensión. Hay que hacer la paz con eso.